República albergar los trabajos de la comisión permanente. Escuchemos lo que sucede. Por favor de ponerse de pie. Ciudadano Federico Salas Lofte, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los legisladores y legisladoras integrantes de esta comisión? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el Congreso se lo reconozca y si no, que se lo denuncie. Muchas gracias. Por favor. Le ruego a la Secretaría de Lectura al currículum del señor embajador designado. Sí, senadora presidenta. Doy lectura al currículum del embajador Federico Salas Lofte. Nació en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1955. Su educación estudió en la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, de 1974 a 1978. Cursó la maestría en Ciencias Políticas en el Colegio de México, de 1979 a 1981. Y fue investigador visitante del Centro de Estudios de México, Estados Unidos, en la Universidad de California, en San Diego, de 1980 a 1981. Hablando de su desempeño profesional, es diplomático de carrera, habiendo ingresado a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1983 y al Servicio Exterior Mexicano en 1989. En enero de 2000 fue ascendido al rango de embajador. Desde diciembre de 2017 es representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De 2015 a 2017 se desempeñó como embajador de México en Indonesia y Timor-Leste, con sede en Yakarta y representante ante la ANSEA. De 2007 a 2015 se desempeñó como embajador de México en Israel. De 2001 a 2007 fue embajador de México en la República Checa. En el exterior ha fungido como encargado de asuntos políticos y relaciones con el Congreso de la Embajada de México en Estados Unidos de 1993 a 1998 y encargado de asuntos políticos en la Delegación de México ante las Naciones Unidas de 1989 a 1993. En la Cancillería ha ocupado los siguientes cargos: coordinador de asesores, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1998 al 2000, asesor del secretario de Relaciones Exteriores de 1988 a 1989, director general de organismos internacionales en 1988, subdirector en la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas en 1983 y 1989. El embajador Salas tiene una amplia experiencia profesional en el sector académico. Fue coordinador de la elaboración del proyecto de maestría en estudios México-Estados Unidos en la INEP Acatlán de 1982 a 1983. También se desempeñó como catedrático investigador en el Departamento de Política Internacional del Centro de Investigación y Docencia Económicas de 1981 a 1983 y ha participado en actividades de docencia económicas de investigación, y docencia económicas de 1981 a 1983. Ha participado en actividades docentes en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de las Américas y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. A su vez, ha publicado diversos artículos relacionados con la política exterior de México y sobre relaciones exteriores. Asimismo, ha recibido condecoraciones de los gobiernos de Francia, Legión de Honor, Portugal y Rumania. Tiene pleno dominio de inglés y amplios conocimientos del francés. Es cuanto, senadora presidenta. Señor embajador, muy bienvenido a esta segunda comisión de la permanente que refleja el espíritu plural del Congreso. Como usted conoce, estas comparecencias se rigen por un acuerdo aprobado por los legisladores y en él tiene usted derecho a una primera intervención
de hasta por 15 minutos y posteriormente participan nuestros colegas con comentarios e interrogantes. Tiene usted una segunda intervención hasta por 10 minutos. Luego hay derecho a réplica de 3 grupos parlamentarios y cierra usted hasta con 5 minutos. Le doy la palabra para su primera intervención. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, señoras y señores legisladores, integrantes de esta Segunda Comisión. El ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en uso de las facultades que le concede la fracción tercera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien designarme como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de la India, concurrente con la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivas y la República Federal Democrática de Nepal. En razón del anterior, es un honor comparecer ante la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que, de estimarlos ustedes convenientes, se ratifique este nombramiento con base en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para este propósito he presentado un documento de apoyo a mi comparecencia ante ustedes. El documento contiene un resumen de las principales características de la República de la India, sede a la cual he sido designado, el estado de las relaciones con nuestro país y el plan de trabajo que me propongo instrumentar. Incluye también información similar sobre las concurrencias. A continuación me permitiré presentar algunos de los elementos más relevantes del programa de trabajo que me propongo llevar a cabo, de contar con la ratificación correspondiente de esta soberanía. La Embajada de México en India, concurrente en Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal, es una de las representaciones mexicanas que cubren la mayor cantidad de población y territorio en todo el mundo. En el caso de la India, sede de la Embajada, en los últimos años se ha reforzado el diálogo político con el objetivo de que éste sea fluido, frecuente y de alto nivel. Se dará cumplimiento al compromiso de los líderes de ambos países para convertir la relación en una asociación estratégica. Con ello, se busca aprovechar la experiencia de ambos países a nivel regional, así como fortalecer sus respectivas posiciones en diversos temas de la agenda global. De igual manera, buscaremos reforzar nuestros encuentros a nivel multilateral, tanto para impulsar nuestras respectivas posiciones como para apuntalar el sistema multilateral al que ambos países le otorgamos una alta prioridad. Creo que es importante apuntar que hay múltiples temas que vinculan a México e India en la agenda bilateral y global, tales como es nuestra pertenencia al G20, así como cuestiones de desarme y no proliferación nuclear, medio ambiente, cambio climático y el Acuerdo de París, equidad de género y empoderamiento de la mujer, seguridad energética y energías renovables y la Agenda de Desarrollo 2030. En este contexto, en fechas mutuamente convenientes, se llevará a cabo en Nueva Delhi la 8ª reunión de la Comisión Binacional, antes de que finalice este año. La riqueza de la relación bilateral se nutre de retos compartidos y características comunes, donde el espacio de cooperación es inmenso. De ahí la importancia de esta Comisión Binacional para definir dichos espacios de interés y cooperación. Merece subrayarse asimismo que, dada la temática de interés de ambos países, daremos continuidad a los trabajos, reflexiones o recomendaciones del Grupo de Consultas en temas multilaterales de interés común, integrado durante la 7ª sesión de la Comisión Binacional celebrada en nuestro país. Es importante destacar la cooperación en foros multilaterales entre México e India, ya que para ambos países dichos foros son un ámbito fundamental para la promoción de sus intereses y para avanzar temas de la agenda global. Las posiciones de nuestros países han sido generalmente compatibles, aunque hay diferencias importantes con relación a temas como la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, existe una comunicación fluida entre ambos países, la cual sin duda puede ser fortalecida. En el marco político también destacan los encuentros a nivel parlamentario, que esperamos seguir promoviendo para fortalecer el diálogo y explorar nuevas avenidas de cooperación bilateral y multilateral en todos los ámbitos. Espero contar con el apoyo e interés de los integrantes de este Poder Legislativo para llevar a cabo estos futuros acercamientos. Es importante mencionar también que India es país observador de la Alianza del Pacífico y que ha buscado consolidar su acercamiento a este mecanismo regional.
Las agencias de promoción de la Alianza del Pacífico están llevando a cabo acciones para la atracción de inversiones indias hacia la región, en particular mediante seminarios empresariales. La Embajada de México en India buscará apoyar este acercamiento. Es relevante que India esté dando pasos para tener una mayor participación con diversos actores de nuestra región, lo cual sin duda puede redundar en beneficios bilaterales específicos. En materia económica, la relación ha tenido un fortalecimiento importante en los últimos años. De acuerdo a cifras recientes de nuestra Secretaría de Economía, el comercio bilateral ha superado los $10,000 millones, convirtiendo a México en el segundo socio comercial de la India en el hemisferio, solo después de Estados Unidos. India se coloca como el 10º socio comercial de México en el mundo y el 6º en Asia-Pacífico. Todo ello apunta sin duda a un sostenido interés para ampliar y diversificar nuestros intercambios. Me propongo impulsar esta tendencia de manera firme. Las empresas indias han encontrado en México una importante plataforma para el desarrollo en diversos sectores como el automotriz, el farmacéutico, el de tecnologías de la información, entre otros. La mayoría de las compañías líderes indias en los sectores de informática y software y de la industria farmacéutica han creado empresas colectivas en México, beneficiándose de su ubicación estratégica, amplio mercado y políticas favorables a la inversión. En las últimas 2 décadas, las inversiones indias acumuladas en México han alcanzado alrededor de $3,000 millones, principalmente en los sectores de tecnología de la información, farmacéutico, bienes de consumo y automotriz, con el que México se ha posicionado como el segundo principal destino de inversiones indias en América Latina. Por otra parte, México es el principal inversionista de Latinoamérica en India, con 2 empresas mexicanas que cuentan con un capital total invertido de aproximadamente $1,500 millones. Aún así, existe mucho por hacer, sobre todo para ampliar la familiaridad con el mercado en ambos países. A fin de desarrollar aún más el potencial de la relación, para ello buscaremos promover la realización de foros de negocios y seminarios para fomentar el intercambio comercial y la atracción de inversiones. De igual manera, impulsaremos la realización de visitas y misiones empresariales mexicanas interesadas en exportar al mercado indio y daremos seguimiento a las consultas comerciales tanto de empresarios mexicanos como indios. Continuaremos además apoyando a las empresas mexicanas en su proceso de internacionalización en la circunscripción de la embajada. Merece destacarse que está pendiente la eventual renegociación del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones entre México e India. La embajada dará cabal atención a este tema a fin de garantizar la nueva suscripción de un acuerdo. También está en curso la posibilidad de firmar protocolos con los Ministerios de Comercio e Industria y de Agricultura y Fitosanitario para el acceso a mercados de productos como chile seco, uva de mesa, semillas diversas, cebolla, jitomate, papa, aguacate y limón. Se ha solicitado también acceso a productos mexicanos como miel, jarabe de agave, aceite de aguacate, harina de maíz y chile en polvo. La embajada dará seguimiento puntual a estas posibilidades con miras a que se puedan concretar en el futuro cercano. Ciencia, tecnología, innovación y educación son áreas instrumentales para profundizar la relación. Hoy en día existen 9 acuerdos firmados y 20 en negociación en materia de colaboración entre universidades, así como 12 cartas de intención. India es uno de los países más jóvenes del mundo, ya que el 65% de su población tiene menos de 30 años y se ha consolidado además como una generación talentosa. Para impulsar la relación y aprovechar esta situación, buscaremos la promoción de becas de excelencia, becas de capacitación e incluso ferias educativas. Existe también un acuerdo de colaboración suscrito entre la Agencia Espacial Mexicana y la Organización India de Investigación Espacial, cuyo objetivo es potenciar la cooperación tecnológica y científica sobre el espacio sideral con fines pacíficos. Se cuenta con un comité directivo del Programa de Cooperación Aeroespacial México-India. A estos la embajada le dará seguimiento e impulso. En 2019 también esperamos que se pueda llevar a cabo la 7ª reunión del Comité Conjunto en Ciencia y Tecnología. A la fecha no existen proyectos firmes de cooperación bilateral y se han identificado ya algunos puntos de interés común en temas relacionados con agua, biotecnología y salud, sismología y energía solar. Buscaremos los puntos de encuentro posible para aprovechar este potencial y fortalecer el convenio de cooperación existente. A fin de atender un tema que es de especial interés para ambos países, buscaremos consolidar la propuesta de cooperación triangular entre México, India y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional en materia de gestión de la calidad del aire en áreas metropolitanas. Como es sabido, la contaminación atmosférica en zonas urbanas es uno de los problemas más graves de salud pública en India y de ahí la importancia prioritaria que le otorgan a este tema.
Tenemos también el objetivo de impulsar la suscripción de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de gestión integral de riesgos de desastre entre India y México, y buscaremos avanzar en la suscripción de un memorándum de entendimiento en materia de seguridad cibernética entre ambos países. En materia educativa, buscaremos impulsar o iniciar una mayor colaboración entre organizaciones paraguas de educación superior, así como entre los centros de excelencia CONACYT e Institutes of Eminence, que incorpora a las 30 principales universidades de la India. En este marco existe la propuesta de organizar un encuentro de rectores de universidades indias y mexicanas, a la cual daremos importancia especial para que se pueda llevar a cabo en un plazo no lejano. Entre los temas culturales que estaremos promoviendo se encuentra la suscripción del programa de cooperación en cultura y juventud entre ambos países. También buscaremos fortalecer la cooperación en materia de conservación, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural. En este contexto se espera poder contar con la valiosa asesoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la catalogación, conservación y museografía de la colección mesoamericana en el Museo Nacional de la India. Este año, India será el país invitado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, lo cual abre un espacio muy amplio de cooperación en materia literaria y educativa, pero también en lo cultural en el sentido más amplio, ya que el país invitado presenta ejemplos de lo mejor de sus artes durante la duración de la FIL. La promoción cultural a la que he hecho referencia es sin duda un paso fundamental para impulsar una imagen cabal de México, pues se conoce muy poco de nuestro país en la región. El trabajo de la embajada deberá ser sostenido dado el gran tamaño de la circunscripción y su complejidad. Por ello, se continuará impulsando la promoción de la imagen de nuestro país en prensa, redes sociales y otros actores relevantes, principalmente en temas de cultura y turismo. Sería importante buscar que la cobertura mediática de nuestro país refleje a México como un país de oportunidades económicas y turísticas y de compromiso con causas prioritarias como el medio ambiente o la equidad de género. El 93% de los documentos consulares emitidos por la Embajada de México en India se trata de visados. Si bien es interesante pensar en procesos innovadores que faciliten o expediten el proceso de visado, también hay que tomar en cuenta la necesidad de cuidar la sensibilidad de otorgar documentos de internación a nuestro país. Por otra parte, la Embajada continuará brindando apoyo a los mexicanos que residen o visitan el área de circunscripción que puedan necesitar algún tipo de apoyo. La Embajada tiene registradas en India 239 personas de nacionalidad mexicana y el total de residentes en el resto de la circunscripción no supera la cifra de 35 connacionales. Se dará continuidad al acercamiento con el Instituto Nacional de Emprendimiento y Desarrollo de Pequeños Negocios de la India, el cual ha mostrado interés en fortalecer su vinculación con nuestro país. Asimismo, se seguirán llevando a cabo gestiones para suscribir un memorándum de entendimiento sobre cooperación en el área de propiedad intelectual entre el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y el Ministerio de Comercio e Industria de India. Ambos países también han manifestado su interés para negociar un acuerdo de colaboración mutua o memorándum de entendimiento entre los servicios geológicos de India y México enfocado en la colaboración general en ciencias geológicas. En el caso de las concurrencias adscritas a la Embajada en la India, trabajaremos para estrechar los lazos existentes mediante el diálogo político y la búsqueda de oportunidades y de acercamientos económicos, comerciales y de inversiones. En este contexto se destacan algunas acciones prioritarias que la Embajada buscaría impulsar en el futuro. Celebrar el primer mecanismo de consultas políticas entre México y Bangladesh en la ciudad de Dhaka. Se encuentran en proceso de negociación acuerdos sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros con Bangladesh y Sri Lanka. Bangladesh también ha manifestado interés en un memorándum de entendimiento sobre cooperación cultural y otro en el campo de educación superior. De igual manera, hay discusiones en el curso del Ministerio de Agricultura por el interés de la Secretaría de Agricultura de México para la firma de protocolos fitosanitarios. Con Sri Lanka se está negociando un acuerdo sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. Con Nepal existen oportunidades que habrá que explorar en áreas como el sector hidroeléctrico y turístico, y en el caso de Maldivas será importante mantener un diálogo en temas de candidaturas multilaterales. En todos los casos de las concurrencias, la Embajada deberá explorar nuevos ámbitos de cooperación y acercamiento. Nepal, Sri Lanka y Bangladesh tienen papeles muy activos en los foros multilaterales y pueden ser aliados importantes tanto para la promoción de nuestras candidaturas como para avanzar aquellos temas a los que se les otorga mayor prioridad. Quiero concluir señalando que tanto India como los países de la concurrencia de la Embajada son países con los que México puede y debe profundizar su relación.
En el caso específico de India, hay que considerar que es hoy por hoy una de las economías más grandes del mundo, con un constante crecimiento y sobre todo con una creciente y relevante participación en los procesos de transformación internacional, en particular en las áreas de alta tecnología. Durante la gestión que me propongo llevar a cabo de contar con la ratificación del Poder Legislativo, buscaré ampliar al máximo nuestros puntos de encuentro y maximizar, para bien de nuestro país, la vinculación con esta amplia zona del mundo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a dar lectura, le ruego a la Secretaría dar lectura a quienes van a intervenir a nombre de los grupos parlamentarios en esta primera ronda, que les recuerdo a ustedes es de 5 minutos como máximo. No tengo registrado a nadie por parte del PRD, por parte de Encuentro Social a la diputada María Rosete. Tampoco tengo registrado a ningún legislador por parte del Partido del Trabajo. Movimiento Ciudadano a la diputada Lozano McDonald. Por parte del Revolucionario Institucional, la senadora Beatriz Paredes. Por parte del PAN, la senadora Kenia la senadora Kenia López, por parte del Grupo Parlamentario de Morena, la senadora Imelda Castro. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene entonces la palabra a nombre del Partido Encuentro Social la diputada María Rosete. Muchas gracias, presidenta. Buena tarde, señor embajador Federico Salas Lotfe. Bienvenido sea usted a esta reunión de la segunda comisión de la Comisión Permanente, en donde habemos de ratificar su nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de India y en forma concurrente en la República Popular de Bangladesh, la República Socialista de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal y la República de Maldivas. Quiero resaltar la atinada decisión que ha estado teniendo el presidente de la República en la designación de personas miembros del Servicio Exterior Mexicano para representarnos en el extranjero, lo que contribuye de manera importante para profesionalizar nuestra política exterior, además de equilibrar las designaciones de quienes no son diplomáticos de carrera, pero que han realizado un excelente trabajo, como es el caso de la senadora Beatriz Paredes. Señor embajador, durante sus 30 años dentro del Servicio Exterior Mexicano y 19 de embajador, como podemos constatar por la información que nos ha proporcionado, da muestra de contar con la experiencia y la capacidad para esta nueva encomienda. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social dará su voto a favor, solicitándole hacer el mayor de los esfuerzos para incrementar la presencia en México, como las naciones ya mencionadas, y así podamos seguir diversificando nuestras relaciones internacionales. La India cuenta con más de 1.300 millones de habitantes y es un territorio muy contrastante. Prácticamente todos los países en los que usted nos representará tienen grandes poblaciones. En el terreno laboral, de acuerdo con datos del Banco Mundial de 2018, la fuerza de trabajo en la India es de más de 510 millones de personas mayores de 15 años. La tasa de desempleo en el mismo año es de 2.5%. Su tasa de crecimiento en 2017 fue casi de 7.2%. Ese país lleva décadas de crecimiento económico, lo que ha permitido el incremento de una clase media estimada en 650 millones de personas, prácticamente la mitad de la población. No obstante, también existe un número importante de la sociedad que lleva una vida de subsistencia, debido a que las ganancias de sus empleos u ocupaciones suelen ser insuficientes e intermitentes, la seguridad y la estabilidad incierta y mínima,
y las condiciones de trabajo precarias y pobres. El fenómeno del comercio en el espacio público caracteriza a muchas ciudades de la India, las cuales han realizado diversas transformaciones marcadas por el desarrollo y la pobreza. El comercio y los negocios se han incrementado. Ante esta problemática, desde 1985, el gobierno indio inició la integración de la llamada venta informal en el espacio público como una práctica constitucionalmente protegida, pero sujeta a restricciones muy razonables. En 2004, se emprendió una política nacional que reconoció la legalidad de la venta informal en las calles a través de planes de discusión e integración de numerosas agrupaciones, sindicatos y grupos de vendedores informales organizados a lo largo del país. Es un acta emitida por el Ministerio de Ley y Justicia junto con los sindicatos y demás grupos organizados de trabajadores en el año 2014. Se reconoció a los vendedores informales como entes activos en la economía del país, conformando así un departamento y comité a cargo del funcionamiento del ejercicio de la venta ambulante. Esta iniciativa de gobierno indio para formalizar al trabajador en el espacio público, en la economía del país, da un ejemplo sobre la importancia y la necesidad de su integración y tránsito hacia la formalidad. Señor embajador, quiero pedirle que en sus objetivos de trabajo añada este tema y le ponga énfasis, que pueda evaluar cuáles han sido los resultados de esas políticas, ya que estamos hablando de un asunto muy sensible para la sociedad, que es el empleo. En México, de acuerdo con cifras de 2018 del INEGI, se tenía un registro de más de 54 millones de personas económicamente activas, de las cuales 1.900.000 se encuentran en el apartado de población desocupada y 30.500.000 lo tienen en la informalidad. Trabajo doméstico remunerado y agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que no tienen derecho a la seguridad social, lo que significa que solo 21.668.791 están dentro de la formalidad. Estos datos demuestran la magnitud de la problemática que significa el empleo en sus diversas modalidades, así como la situación de la seguridad social que persiste en el país. Desafortunadamente, el crecimiento de la población y el lento desarrollo de México han superado la oferta de empleos y no se prevé que esta tendencia disminuya, por lo que es previsible que siga aumentando la economía en el espacio público. Dentro de mis actividades legislativas, estoy trabajando en esta ruta, junto con autoridades de gobierno, sector privado, trabajadores en el espacio público, academia y sociedad, para transitar de la ilegalidad hacia la legalidad, de la informalidad hacia la formalidad. Por ello, señor embajador, su visión y análisis de esta problemática será de gran relevancia una vez que tenga oportunidad de conocerla mejor en su nueva encomienda. El comercio en el espacio público en la India es una actividad que ya no se evadió, se está enfrentando dentro del marco jurídico para que sean parte del desarrollo y coadyuvante en las acciones de gobierno y no ser considerado un problema. Por su contribución, señor embajador Federico Salas Lotfe, muchas gracias y enhorabuena a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Muchas gracias. Diputada Rosete, tuvo usted hoy suerte porque no vienen dos compañeros. Por eso me aproveché. Sí. Bueno. Le damos la palabra a la diputada Lozano McDonald, de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Ciudadano Federico Salas Lotfe, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de India, en forma concurrente con Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. Sea usted bienvenido. A nombre de Movimiento Ciudadano, lo felicitamos por la gran trayectoria diplomática con la que usted cuenta y le adelantamos que contará
con nuestro voto a favor. Nos da muchísimo gusto abordar el tema de la representación de México en la India, un país con el que nos unen lazos comerciales, culturales y también de solidaridad, porque recordemos que México fue el primer país de Latinoamérica en reconocer a la India como país independiente en 1947. Nuestra historia se remonta a 1950, cuando abrió la Embajada de México en la India, pero además el cargo de embajador en ese país ha estado marcado por grandes personajes mexicanos, como el primer embajador Emilio Portes Gil, expresidente de México, y qué decir de la destacada labor de Octavio Paz, entre otros que han contribuido a estrechar los lazos que unen a nuestras naciones. Así que enhorabuena, señor embajador, porque usted estará también ahí en esta lista de grandes embajadores de México en la India. En 69 años de relación diplomática, el intercambio comercial ha sido muy intenso. México provee 2.7% del petróleo que se consume en la India y el petróleo representa 80% de las exportaciones de México a la India y es el tercer comprador de petróleo mexicano en el mundo. En el tema de las inversiones también destaca la interrelación de negocios entre ambos países. Por ejemplo, México es un gran inversionista de Latinoamérica en la India, como usted ya lo comentó, con poco más de 800 millones de dólares. Y actualmente existen empresas mexicanas instaladas en diversos sectores, como las autopartes, las tecnologías de la información, energía, alimentos procesados y productos industriales. Y me congratula saber que ahorita usted comentó inclusive que trabajará fuertemente también en el tema de la agricultura. Creo que eso es algo que hace falta que nuestro país abra esos espacios económicos en otras partes del mundo. Lo felicito por esa gran contribución que usted hará. También decirle que me congratula que sea la India invitada a la Feria del Libro en Guadalajara el próximo año. Y que cuente usted con este año, y que cuente usted con nuestro apoyo. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde 1999 a la fecha, diversas empresas con capital proveniente de la India en nuestro país han hecho inversiones por más de 80.7 millones de dólares, lo que ha convertido en el octavo inversionista entre los países de Asia-Pacífico que realizaron inversiones en México. En este orden de ideas, señor embajador, del 100% de exportaciones de México con la India, el 80% son ingresos por venta de petróleo. Mi pregunta sería, ¿qué hacer para diversificar el mercado con la India a fin de que el intercambio comercial comprenda otro tipo de negocios que permita, por ejemplo, el fortalecimiento tecnológico, como usted mencionó también ahí los avances tecnológicos de la India, este fortalecimiento tecnológico en nuestro país? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Me corresponde hablar a nombre del Grupo Parlamentario del PRI. Señor embajador, mucha suerte. Tiene usted los méritos profesionales y el conocimiento de la región. La India es un mundo, es una civilización, es un subcontinente, es un mosaico extraordinario, complejo. Tal vez no exista sociedad en el mundo contemporáneo tan compleja como la sociedad hindú. Nos parecemos, nos gusta el color, nos gusta la vida, somos místicos, mágicos. Yo personalmente soy una gran admiradora de Ganesh y una gran lectora de Salman Rushdie. Me formé admirando a Indira Gandhi. Soy una gente cercana a la India en general. Y quisiera solicitarle cuestiones muy concretas en mi calidad de presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nos interesa mucho el contacto con las áreas avanzadas en tecnología de los indios. Nos interesa mucho. Nos parecería muy conveniente que sí se realizara el encuentro entre rectores mexicanos y rectores de universidades hindús.
Nos parece muy importante conocer de los avances en ciencia médica de la región de Bangalore, tanto en aparatos, en alta tecnología aplicada a la medicina, como desde luego ampliar el espectro de la posibilidad de venta de medicamentos indios en México, habida cuenta que nos puede servir para abaratar los costos de las medicinas. Y ya lo dijo el doctor Navarro, nos interesa el que se profundice el conocimiento y el intercambio entre los laboratorios, sobre todo en materia de biotecnología. Hay un asunto en el que la India jugó un papel de vanguardia, asociado con Sudáfrica en el mundo, exigió que los retrovirales que combaten el SIDA estuvieran en acceso a la mayoría de la población, jugando la vanguardia para que los precios de los medicamentos no estuviesen fuera del alcance de quienes padecen tan diversas patologías. Por otro lado, también nos importa, ya se señaló aquí, que podamos ampliar los intercambios en materia agrícola, resolviendo las cuestiones fitosanitarias. Recoge usted la estafeta de una embajadora que ahora representa a México en Japón. Sabemos que hay una serie de asuntos que quedaron encaminados y tenemos la plena confianza, señor embajador Salas, que si esta soberanía lo ratifica, hará usted un excelente papel. El voto del Grupo Parlamentario del PRI será a su favor. Tiene la palabra la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias. Primero que nada, señor embajador, agradecer su presencia, reconocer que la agenda de esta comisión es sin duda amplia y extensa. He estado 2 días aquí como huésped de la comisión y qué bueno que se ha dado la oportunidad de verle aquí de manera personal. Decirle que le deseamos mucho éxito y que el Partido Acción Nacional acompañará su propuesta, reconociendo que tiene usted, digamos, 3 grandes retos desde nuestra perspectiva. La primera es que, como se ha comentado aquí por varios compañeros y como se ha comentado también por usted, pues sin duda uno de los temas con los que México en el mundo, a través de sus embajadores, a través de sus embajadas y específicamente sus embajadores, como es su caso, pues tendría la posibilidad de trabajar a favor de la cultura. Este año ha sido el peor año en términos presupuestales para nuestro país. Ha tenido un recorte, digamos, complejo, ¿no? La comunidad cultural en nuestro país se ha visto sistemáticamente pues, mermada en términos de espacios, en términos de presupuesto, en términos de becas, en fin, muchas cosas que se habían ganado en otros años, hoy desafortunadamente no están ahí. Y toca justamente a las embajadas ser creativos y ser absolutamente visionarios para que la parte de la cultura, que es vastísima en la India, pues pueda ser un hilo conductor para que también nosotros podamos de ida y vuelta, digamos, cohesionarnos, no solamente en la alta cultura, no solamente en las disciplinas artísticas que de suyo son importantes, sino también en la cultura que tiene que ver con el día a día de los hindúes y, por supuesto, los mexicanos. Segundo, el segundo gran reto que también me parece que es necesario que los embajadores, y específicamente usted en la India, dada pues el potencial que se tiene para ambos países, es el tema del turismo. La destrucción del CPTM y esta falta, digamos, de política pública nacional para ir a presumir lo que somos en México, lo que trabajamos en México, los espacios, digamos, de playas, de cultura, prehispánicos, en fin, ¿no?, que tenemos en nuestro país hoy, pues no forman parte de la agenda nacional
y sí me parece que son ahora un temazo para los embajadores, ¿no? También a eso, pues yo creo que apelo a su creatividad, a su inteligencia, a su expertise, a esta carrera en el servicio que usted ha tenido, para que, por un lado, pues el lastimoso, digamos, la falta de presupuesto en la cultura lastimosa que tenemos en el país y la destrucción del CPTM se puedan suplir, paliar con un esfuerzo desde la embajada. Yo sé que no le estamos pidiendo necesariamente cosas fáciles, pero también sé que, por supuesto, su experiencia lo podrá dar. Y por último, hoy estamos en esta semana viviendo lo que en las redes sociales se ha llamado la ley Garrote, y es esta increíble posición del Congreso de Tabasco, increíble, retrógrada, es un retroceso para los derechos, para la libertad de manifestación, para la libertad de expresión, en fin. No es este el momento, por supuesto, de hacer un análisis de la ley Garrote, pero sí, si alguien, digamos, va a vivir una confluencia de culturas, de religiones, de visiones, será usted en la India. Y me parece que va a servir mucho, señor embajador. Yo le decía al embajador de la semana pasada, que nos hará favor de representarnos en Singapur, que desde su perspectiva valdría mucho la pena que tuviéramos una retroalimentación justo cuando el Ejecutivo Federal les convoca cada semestre, digamos, ¿no? Y valdría mucho la pena, o bueno, cada periodicidad, digamos, ¿no? Con periodicidad, para que justo en estas reuniones, señor embajador, pues pudiéramos ver cómo se vive en esta… La India es un crisol, es un collage, digamos, maravilloso, lo ha dicho muy bien aquí algunos senadores, senadoras que me han antecedido, y creo que la ley Garrote es justamente lo contrario a eso, es no escuchar al otro, no reconocer al otro, no respetar al otro, sino al contrario, quererlo encarcelar. Me parece que sería muy bueno que a su regreso, después de un periodo en la India, nos pudiera decir cómo poder hacer menos leyes garrotes y pues mucho más leyes a favor de los derechos de las personas. Muchísimas gracias y muchas felicidades, señor embajador. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Imelda Castro del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bienvenido, señor embajador Federico Salas. A propósito de los conceptos vertidos anteriormente, creo que la calidad de un gobierno también se mide por la calidad de su oposición. Me parece que México ha entrado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una nueva era de recuperación de su protagonismo en el mundo. Y me parece que esta relación con estos países de la concurrencia con India y con el resto de países que son motivo de esta comparecencia de esta embajada, van a marcar esa nueva época. El tema del turismo, el tema del intercambio de todo tipo, creo que por un lado hay un servicio exterior mexicano consolidado, es un patrimonio que tenemos muy importante los mexicanos, más allá ahí sí de administraciones. Y bueno, a pesar de la distancia que separa a nuestros países, a estos países, a México e India, pues en esta historia que hemos tenido hemos corroborado grandes similitudes. Puede verse en su grado de desarrollo, en su extenso territorio, en la cantidad de población, en su amplia biodiversidad y en los retos sociales y económicos. Y bueno, la Embajada de México en India juega un papel fundamental en el aprovechamiento de estas similitudes, justamente como un atractivo de inversión y de cooperación
sobre todo en el tema de la participación de empresas y coincidir en la cooperación internacional. Hay entre India y México una alianza tradicional, en especial cuando la India accedió a la independencia a mediados del siglo pasado. En fin, podemos señalar, señor embajador, muchas similitudes muy importantes que van justamente en la tarea suya a potenciarse en esta nueva época. India ha sido también muy exitosa en la implementación de políticas públicas para superar las condiciones de desigualdad y promover el desarrollo regional. En ello, evidentemente, pues, ha habido gobiernos que no han aprovechado esa experiencia de la India en esta relación tradicional para efectos de nosotros como país asumir esos retos que India ha tenido. Yo quisiera hacerle básicamente dos preguntas, traigo varias, pero pues creo que algunas compañeras ya lo han planteado. Básicamente dos. Primero, ¿qué acciones puntuales recomendaría usted para que, como se ha mencionado en su intervención y en su propio plan de trabajo, se pueda promover el intercambio comercial o potenciar más bien ese intercambio comercial de ambos países? En particular, ¿qué aspectos debieran revigorizarse para fortalecer la posición de México en el mundo, por ejemplo, en su posición con América del Norte? Es decir, cómo diversificando, mejorando, potenciando la relación con India, podemos nosotros también ir logrando una posición más digna con América del Norte, particularmente con los Estados Unidos. Y dos, ¿qué acciones se podrían emprender desde la Embajada de México para fortalecer la relación entre los dos países, en especial en el intercambio de experiencias e implementación de políticas públicas para impulsar el desarrollo, en particular el desarrollo regional, que es una de las estrategias fundamentales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es decir, el desarrollo regional, los éxitos que ha tenido India ya, cómo nosotros podemos aprovechar esa experiencia para que por primera vez en nuestro país el desarrollo regional signifique justamente un desarrollo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Señor embajador, tiene usted hasta 10 minutos para sus comentarios y respuestas. Muchísimas gracias, senadora, y muchísimas gracias a las senadoras diputadas que amablemente me han hecho algunos comentarios y preguntas y planteamientos, creo todos ellos muy interesantes. Yo quisiera, antes de entrar puntualmente a tratar de responder y de dirigirme a las preocupaciones que me fueron planteadas por ustedes, hacer un comentario general y que creo que es muy pertinente. Yo creo que uno de los activos que tenemos como país y que puede aprovechar cualquier país en nuestras representaciones en el exterior es precisamente conocer otras realidades, aprender de otras realidades y ver de qué manera hay experiencias que pueden ser aprovechadas, hay errores que pueden ser evitados, en fin, cuáles son aquellas prácticas que probablemente puedan ser, si no trasladables, por lo menos imitadas hasta cierto punto para promover acciones que nos puedan ser de interés mutuo. Y creo que en el caso de la India hay mucho de lo cual podemos aprender sobre los éxitos que ha tenido en materia de desarrollo para, por ejemplo, ya lo comentaba la diputada María Rosete, el hecho de que en las últimas décadas la clase media india ha crecido a ser casi la mitad de la población, 650 millones de personas aproximadamente
es lo que se calcula, es con el índice de clase media en la India, 650 millones, es decir, mucho más grande que muchos otros, que la mayoría de los países del mundo. Y esto lo han logrado a través de políticas muy concretas, muy específicas, de acciones muy puntuales, y creo que en efecto hay mucho de esto que espero como embajador poder analizar, poder aprender, y como ya lo comentaba la senadora López, son cosas que podemos traer como experiencias acá y compartirlas en los encuentros, por lo menos los encuentros anuales que tenemos de embajadores y cónsules, pero también en otras oportunidades, porque creo que en efecto esto es algo que como servicio exterior es algo que en lo que podemos contribuir a nuestro país. Yo desde luego recojo esta inquietud que usted me plantea, diputada Rosete, de analizar este tema, explorar qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, porque en efecto creo que eso es algo que aquí en México también pues puede ser de enorme utilidad. Entonces, con mucho gusto es algo que yo me dedicaré a explorar en la medida de mis posibilidades, entenderlo primeramente y ver de qué manera hay ahí, como decía hace un momento, experiencias, mejores prácticas que nos puedan ser de utilidad para nuestro quehacer político y público aquí en México. Por otra parte, la diputada Pilar Lozano me pregunta lo que es una de las grandes preguntas que tenemos, que siempre nos hacemos en la Cancillería, el de cómo diversificar la oferta comercial. No es un reto sencillo, desde luego. Esto es algo que como país es algo que tenemos una asignatura pendiente, ha sido un objetivo que hemos estado persiguiendo desde ya mucho tiempo. Y desde luego hay muchas acciones que ya estamos llevando a cabo para diversificar nuestra oferta comercial. Creo que es importante que haya el acercamiento entre los productores mexicanos, los empresarios mexicanos y las contrapartes de otras partes del mundo, que se pueda facilitar el acceso de los productos, entender otras legislaciones y otros requisitos para ver de qué manera los productos mexicanos pueden acceder a esos otros mercados. Esto a veces es un reto complicado porque no siempre eso es sencillo hacer, entender otras legislaciones comerciales y barreras inclusive que existen, no necesariamente barreras evidentes, pero que están ahí. Y entonces esto obstaculiza esta diversificación que nosotros queremos lograr y que sin duda alguna es un objetivo muy loable. Senadora Paredes, yo coincido con usted en la descripción que hace de lo que es la India y sin duda alguna, yo, como ya lo señalaba la diputada, es una embajada a la que llego y en la que voy a pararme en los hombros de grandes embajadores que me han antecedido, pero también de colegas y queridos amigos que han estado ahí muy recientemente, sin duda alguna. Todos ellos han hecho una gran labor y me toca el privilegio de, en algunos casos, pues continuar las buenas cosas que hicieron y en otros, pues iniciar nuevos caminos, abrir nuevos senderos para diversificar, para enriquecer la relación bilateral, y esto es algo que me propongo hacer con mucho ahínco. Desde luego, creo que esto que usted señala, el contacto con las áreas avanzadas de tecnología, es algo a lo que dedicaré una especial atención, porque sin duda alguna India está en un estado ya muy avanzado de desarrollo en estas cuestiones. Hay mucho que podemos aprender sobre esto, hay mucho que podemos beneficiarnos y podemos aprovechar de lo que está haciendo India, del conocimiento, de la inteligencia en tecnología
en aspectos médicos, en aspectos científicos de todo tipo, ya lo mencionaba yo, inclusive en aspectos espaciales acaban de lanzar un cohete a la Luna hace unos cuantos días, es decir, están en otra clase este país. Y desde luego es algo que yo creo que podemos acercar también a las comunidades científicas. Usted mencionaba la idea de esta reunión de rectores, creo que sería muy enriquecedora, porque de ahí se pueden derivar muchísimas acciones de cooperación en el ámbito académico y científico. Los grandes retos que usted me menciona, senadora López, yo creo que en efecto son retos que tenemos, que están ahí. Déjeme señalarle específicamente en el caso del turismo. Ahora las embajadas tenemos dentro de la cartera de actividades y responsabilidades que nos toca la promoción turística y también la promoción comercial, que antes contábamos con el apoyo de otras instancias existentes en el gobierno mexicano. La verdad de las cosas es que en mi experiencia personal en las embajadas en las que he tenido el honor de servir al país, yo no tenía representaciones de estas otras dependencias, de estas otras entidades. Entonces ya un poco he recorrido ese camino de hacer las cosas. Desde luego contaba con apoyo acá en México y esto, pero es algo que vamos a hacer y que lo vamos a hacer con mucho entusiasmo. Yo creo que es muy importante este aspecto del turismo que usted señalaba, que se vincula mucho con el aspecto cultural también, porque en la medida en que dos países y dos pueblos se conozcan mejor, pues pueden estrechar su relación de una manera más efectiva, pueden fortalecer los lazos de cooperación, de comercio, políticos, desde luego. Con India tenemos muchísimo que podemos hacer en el ámbito político. Creo que es importante señalar algo que va a suceder en el futuro, seguramente si todas las estrellas se conjugan adecuadamente, y es que tanto México como la India seremos miembros al mismo tiempo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto va a ser una situación muy importante y que seguramente pues, va a ayudar a fortalecer la relación de ambos países. No siempre vemos en la misma dirección o nuestro análisis de los problemas globales es el mismo, pero lo vemos con un espíritu de cooperación y sobre todo con un ánimo de fortalecer las instituciones multilaterales. Y sobre lo último que usted me decía, sin duda alguna, yo con mucho gusto, pues como ya lo dije en un primer momento, traeré las experiencias que yo pueda recabar allá y que puedan ser útiles para México. Y finalmente, creo que ya lo comentaba en términos de las acciones puntuales para promover el intercambio comercial, debo señalar que recientemente, hace menos de un mes o 5 semanas, se creó una instancia empresarial entre México e India, aquí en México. Creo que esto va a ayudar y dar un poco un marco para la promoción comercial entre los dos países, senadora Castro. Creo que eso va a ser muy importante. Desde luego, las visitas empresariales, los encuentros empresariales siempre son muy importantes y, como ya decía, bueno, un poco tratar de facilitar los accesos. Y como también lo señalaba, de qué manera podemos aprovechar estas políticas públicas, pues repito, yo creo que aprendiendo qué es lo que se han hecho en otros lados y ver de qué manera podemos aprovechar estas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. Le recuerdo cordialmente a nuestros colegas que tienen hasta 3 minutos. Empezamos por la participación del Grupo Parlamentario del PRI a través de la diputada Soraya Pérez. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Muy bienvenido, embajador. De nuevo, muchas felicidades por su trayectoria. Y solo quisiera comentarle que, por supuesto, que coincidimos en la necesidad de profundizar en los sectores de educación, ciencia y tecnología, que ya mencionaba, que abundó en su segunda intervención y que en donde además usted, estoy segura, va a jugar un rol importantísimo por la responsabilidad que ha tenido como representante permanente ante la ONU justamente en estos temas.
Quisiera comentarles también brevemente que la India sin duda es un país al que hay que estudiar con mucha seriedad. Estudiarlo desde la India va a ser muy, muy interesante, más que nada por nuestra relación con ese país. Por supuesto que el crecimiento económico que tiene la India en gran parte es debido al potencial que implica la propia población de la India. Estamos hablando de más de 1.300 millones de personas, más de 10 veces lo que la población de nuestro país. Pero además de eso han sabido aprovechar en la India diversas políticas públicas en conjunción con instituciones públicas y privadas, la sociedad civil, para, como lo han comentado anteriormente, para ir disminuyendo los índices de pobreza y para que cada año se sumen más y que tengan mayor bienestar las familias de la clase media. Y eso sí es algo en lo que también nosotros desde México estamos buscando. Así que todas las estrategias que ha implementado el gobierno de la India será bien interesantes compartirlas con México. Yo en lo particular hay un caso que me apasiona mucho, que es el denominado Banco de los Pobres en Bangladesh, fundado por un premio Nobel para la Paz, a quien admiro bastante porque él entendió que la forma de combatir la pobreza y llevarle paz a los pueblos pobres no era precisamente a través de subsidio, sino era a través de inclusión financiera. Y llevarle este esquema de créditos a través de grupos solidarios de mujeres fue exitosísimo y le ha podido dar la vuelta a las zonas rurales en donde ha podido penetrar la inclusión financiera. Creo que vale la pena muchísimo toda esta experiencia y usted pues la va a poder vivir a flor de piel. Quisiera hacerle un par de preguntas. Leí en su presentación, en su plan de trabajo, que va a trabajar la renegociación del acuerdo de protección y promoción recíproca. Tengo entendido que la Embajada de la India lo denunció en 2018. Quisiera saber qué ha pasado con las inversiones después de esa denuncia y cuál sería la estrategia que usted seguiría en esa materia ahora que es tan importante proteger las inversiones de ambos países y que ha habido una desinversión en México, especialmente de capital hindú. Y quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre el grupo de los BRICS. ¿Cree que se pueda seguir hablando de este grupo? ¿Cuál es su punto de vista? Me encantaría conocerlo. Es cuanto y le deseo muchísima suerte y le adelantamos, por supuesto, que estaremos a favor de su nombramiento. Muchas gracias, diputada. Para la intervención del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le solicitamos atentamente a la senadora Kenia López. Muchas gracias, presidenta. Solamente agradecer, por supuesto, la respuesta, la lógica de México en el mundo. Señor embajador, por supuesto que se agradece en la pluralidad, se agradece también en la historia de cada uno de los mexicanos en la representación que ahora este Senado les está dando, y decirle que para mí es absolutamente esperanzador escucharlo, porque justo con su experiencia, justo con su expertise, justo con lo que usted ha vivido en otras partes del servicio, pues creo que será una muy buena representación, estoy segura que será una muy buena representación de las mexicanas y los mexicanos en la India. Le deseamos el mejor de los éxitos y por supuesto que estaremos acompañando en cuanto el Pleno lo resuelva su nombramiento. Muchas gracias. Gracias, senadora. Yo aprovecho para darle la bienvenida al diputado José Luis, del Grupo Parlamentario del PT. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra el senador Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias, presidenta. Sin duda va usted a un país, señor embajador Federico Salas, muy seductor, pero también que nos genera enorme confusión y muchas circunstancias de análisis. El segundo país más poblado del mundo, un país que en los 10 últimos años ha crecido su Producto Interno Bruto, que es la tercera, cuarta o quinta economía del mundo, pero que por otro lado el 30% de la población, un poco más,
está en la extrema pobreza, que es el país número 1 en migración. El segundo es México en el mundo entero, con 8.5 millones de enfermos de VIH-Sida, 6.5 millones con malaria y tuberculosis, pero en el que la relación comercial se ha basado específicamente, sobre todo, en la relación diplomática. Creo que los procesos de investigación allá son extraordinarios, que tienen sí una vinculación social, que no han podido frenar la fuga de cerebros, desafortunadamente también. Yo le pediría un gran trabajo diplomático para fortalecer la relación como países, en primer lugar. En segundo lugar, la relación cultural. En tercer lugar, usted tiene y sabe hacerlo, la relación comercial, pero que la balanza nos favorezca, porque ahorita no nos favorece. Y que en lugar de ser importadores de medicamentos, les vendamos medicamentos. Hoy les tenemos que comprar, particularmente a la India y China, el 80% de las sustancias para generar medicamentos genéricos en México. Y esto se basa en gran parte a los procesos de investigación. Yo creo que todas las soberanías que hacen un esfuerzo los países son importantes. No sé si como médico que soy, yo quisiera que tuviéramos una soberanía en materia de producción de medicamentos, porque una contingencia sanitaria sería altamente grave en México. Por eso yo creo que usted va a una gran tarea, tal vez la más grande que estando yo presente en esta ocasión en el Senado, lleva senador alguno, pero estoy seguro que en sus manos está bien resguardado México, por su experiencia, por su conocimiento y por los resultados que dará al servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Navarro. Gracias. Para su intervención de cierre, embajador, tiene hasta 5 minutos. Muchísimas gracias nuevamente, senadora Paredes. Me da mucho gusto que haya mencionado, diputada Soraya Pérez, el Banco de Pobres de Bangladesh, porque yo creo que es un gran ejemplo en la región del subcontinente indio, de los esfuerzos y de las ideas creativas que han surgido precisamente para lograr dos objetivos. Uno, desde luego, combatir la pobreza, pero en segundo lugar, sobre todo, ayudar a integrar a buena parte de la población a la actividad económica del país y de esta manera lograr que puedan salir de la marginación en la que se encuentran. Yo creo que yo también tengo mucho interés en analizar y estudiar más cómo está funcionando todo este proceso, cuáles son los desarrollos que ha tenido, porque nuevamente creo que esto es algo de lo cual nosotros podemos aprender mucho, no necesariamente sobre las particularidades específicas de cómo se ha hecho, cómo se ha implementado, pero sí las ideas que están atrás de esto, que creo que pueden ser también muy útiles para nosotros. Mencionaba la renegociación del APRI. Correctamente afirma el gobierno de la India lo denunció. Sin embargo, el entendimiento es que las inversiones que se han hecho hasta la fecha de la denuncia van a seguir contando con la protección que estaba contemplada en ese APRI hasta 2028. Entonces, eso está garantizado por el momento. Y lo que se está tratando de hacer ahora es renegociar un acuerdo que pueda ser, actualizado, más acorde con las realidades más recientes en las que se han desarrollado ambos países. Esa fue la razón por la que los indios tomaron esa decisión. Pero repito, las inversiones que ya están ahí van a seguir contando con la protección que brindaba el acuerdo. Todavía en lo que estaremos precisamente viendo que este acuerdo se pueda negociar y se pueda ser ratificado lo más rápido posible, precisamente para que no haya un impedimento para las nuevas inversiones. Desde luego que sí, desde luego que sí. Los BRICS
yo creo que esta fue una buena idea en algún momento. Yo creo que los propios países de los BRICS lo reconocen así. Siguen teniendo algunas políticas que tratan de perseguir conjuntamente los países que integran esto, pero cada vez con el paso del tiempo pues ha habido un mayor distanciamiento entre ellos mismos de sus políticas y de sus objetivos. Entonces, es un conjunto de países que de alguna manera, digo, qué bueno que se reúnan y qué bueno que traten de hacer algo útil dentro de la agenda global e internacional y de manera coordinada, pero no va más allá de eso el tema de los BRICS. Agradezco nuevamente sus comentarios, senadora López. Y por último, senador Navarro, usted mencionaba el tema de que en efecto hay una fuga de cerebros. Afortunadamente en el caso de la India es que son tantos cerebros que de todos modos se quedan muchos ahí. Entonces, realmente no hay una pérdida neta para el país y la gran muestra es este desarrollo tan importante que están teniendo en todos los aspectos de innovación y de tecnología. Yo, como usted lo señalaba, me comprometo al fortalecimiento de la relación, tanto en lo cultural como en lo comercial. Haremos todo el esfuerzo para que se incremente la presencia comercial de México hacia la India. No sé en qué, si vamos a poder o en qué plazo se pueda revertir el déficit de la balanza comercial, pero yo creo que más importante que eso puede ser ampliar el paquete comercial que tenemos entre los dos países y como ya lo señalaba yo en mi presentación, este año ya superamos los 10,000 millones de dólares en comercio, lo cual es una cifra extraordinariamente importante porque representa un crecimiento, por lo menos del año pasado a la fecha, de 17 al 18, de un 20%. Si seguimos con esta dinámica, realmente es una relación comercial muy exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Le ruego a la comisión designada nos haga el favor de acompañar al señor embajador Federico Salas para que podamos continuar con el desahogo de la sesión. Muchas gracias. Felicidades. El de sí, pero ahorita que continúe con la sesión y luego tú sí, órale. Sí, vamos en orden. Sí, tenemos que votar este. Qué gusto. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Mucho gusto, embajador. Concluye la comparecencia del ciudadano Federico Salas Lofte como embajador extraordinario
pero a lo mejor que no. Vamos a continuar con la sesión. Le pido a nuestros colaboradores del área técnica que le avisen a los compañeros de la comisión que vamos a continuar con la sesión. Procederemos entonces a dictaminar. Solicito a la Secretaría consulte a los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen por el que se ratifique el nombramiento del ciudadano Federico Salas Lofte como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de la India y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Popular de Bangladesh, la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República Federal Democrática de Nepal y la República de Maldivas. Consulto a los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se dispensa la lectura, doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Federico Salas Lofte como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de la India y en forma concurrente con Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sean tan amables de manifestarlo levantando su mano. No queremos. No, por favor, senadora. Perdón, si alguien quería hacer uso de la palabra, creo que nadie va a hacer uso de la palabra. En tal virtud, dado que no hay más oradores, le ruego a la Secretaría proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen de manera nominal, solicitando, digan su nombre. Con mucho gusto, presidenta. Les solicito a los integrantes de esta comisión manifiesten el sentido de su voto. Por favor, diputado. José Luis Montalvo Luna, Partido del Trabajo, a favor. López Rabadán, en pro. Anita Sánchez Castro, a favor. Pilar Lozano McDonald, Movimiento Ciudadano, a favor. Carla Yuritsi Almazán, por Morena, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez Munguía, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Imelda Castro, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Senadora, presidente, le informo que se ha aprobado el dictamen por unanimidad de los presentes. Aprobado por unanimidad el nombramiento y la ratificación del ciudadano Federico Salas Lofte como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de la India y en forma concurrente con Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y Maldivas. Comuníquese. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a la comparecencia del embajador José Luis Martínez Hernández como embajador de México en la República de Turquía. Solicito, por favor, a la diputada Carla Yuritsi, a la diputada María Rosete, al diputado Bernabe y a la senadora Imelda Castro, hagan el favor de introducirlo a este recinto.
Toca el turno del ciudadano José Luis Martínez Hernández, quien comparecerá ante a esta segunda comisión de la Comisión Permanente. Pido a todos los presentes hagan el favor de ponerse de pie. Ciudadano José Luis Martínez Hernández, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y diputados integrantes de la misma? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el Congreso se lo reconozca y si no, que os lo demande. Le ruego a la diputada Carla Yuritsi dé lectura al currículum del compareciente. Con gusto, senadora presidenta. Semblanza del embajador José Luis Martínez Hernández. Nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1945, hijo de José Luis Martínez Rodríguez, escritor, diplomático y funcionario cultural, y de Amalia Hernández Navarro, bailarina y coreógrafa, fundadora y directora del Ballet Folclórico de México. Casado con Medija Nami Osmanoğlu, de nacionalidad mexicana, nacida el 24 de mayo de 1947 en Neuilly-sur de Seine, Francia. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de doctorado de tercer ciclo en Economía en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue subdirector general de Asuntos Culturales, consejero y ministro de la Embajada de México en la República Federal de Alemania y ministro en la Embajada de México en Francia, cónsul general de México en Berlín, Alemania, director general de Protocolo y embajador de México en Hungría, embajador de México en Bulgaria y embajador de México en Croacia. Entre 2007 y 2010 fue director general de Asuntos Internacionales de la Comisión del Bicentenario, encargada de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Bajo su coordinación se creó el Grupo Bicentenario, que reunió a los países de América Latina que conmemoraron alrededor del 2010 el bicentenario de sus independencias. Ha sido secretario técnico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de CONACULTA, y secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. De 2013 a 2017 fue director general de Asuntos Internacionales del CONACULTA y de la Secretaría de Cultura. Desde marzo del 2018 y hasta febrero del 2019 fue director general de Cooperación Educativa y Cultural en la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha participado en diferentes congresos, conferencias y reuniones de la UNESCO, la OEA, el Consejo de Europa y la Secretaría General Iberoamericana. Recientemente organizó, apoyado por la curadora
Alesha Mercado, la exposición Códices de México, los antiguos libros del Nuevo Mundo, que como homenaje a Miguel León Portilla se expone hasta septiembre de 2019 en Abu Dhabi. Asimismo, ha colaborado en las revistas Arqueología Mexicana, Comunidad de la Universidad Iberoamericana, Revista de Administración Pública, Biblioteca de México y Voices of Mexico de la UNAM. Autor del ensayo La diplomacia cultural de México en Rafael Tovar y de Teresa. Coordinador hacia una nueva acción cultural, México 2012. Asimismo del texto Recuerdos de Amalia en el libro colectivo Homenaje, Una vida en la danza, Amalia Hernández. Actualmente prepara una biografía de Adamo Boari, el arquitecto de Palacio de Bellas Artes. También escribió José Luis Martínez, funcionario y diplomático, en la revista Biblioteca de México, número especial de los 100 años de José Luis Martínez, número 163 a 164, páginas 54 a la 73. Asimismo, ha sido condecorado por los siguientes gobiernos. Primero por Francia, con la condecoración Caballero de la Orden de la Legión de Honor y Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. En Italia, conmemorador en la Orden al Mérito de la República Italiana. En la República Federal de Alemania, con la conmemoración de Gran Cruz de la Orden al Mérito. En Suecia, conmemorador de la Orden de la Estrella Polar. En Hungría, conmemorador de la Orden al Mérito. Y en Bulgaria, Orden del Jinete de Madara. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Le comento, señor embajador designado, que procederemos inmediatamente a desahogar la comparecencia con la siguiente metodología. Una primera exposición de usted de hasta por 15 minutos. Posteriormente habrá una intervención de todos los grupos parlamentarios representados en esta comisión, hasta por 5 minutos cada una de estas intervenciones, una respuesta de usted de hasta por 10 minutos y finalmente una réplica de los 3 grupos parlamentarios con mayor representación y una intervención final de usted por 5 minutos. Tiene la palabra para su exposición inicial hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Senadora Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, distinguidos senadores y senadoras, diputados y diputadas de esta segunda comisión. Buenas tardes. Deseo expresarles mi agradecimiento por tener el privilegio de comparecer ante ustedes dentro del proceso de ratificación del nombramiento con el que me ha distinguido el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como embajador ante la República de Turquía, concurrente con Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. Esta es la tercera ocasión en que comparezco ante el Poder Legislativo para ser ratificado a un encargo diplomático. La primera fue cuando fui nombrado cónsul general de México en Berlín, la segunda cuando recibí el nombramiento de embajador en Hungría. A continuación hablaré de las relaciones con los países donde, con su aprobación, representaré a México y de uno de los programas que pretendo realizar. Relaciones diplomáticas México-Turquía. Hasta donde tenemos noticia, la relación diplomática entre México y Turquía se inició cuando el archiduque Maximiliano de Habsburgo nombra en 1864 al doctor José Pablo Martínez del Río como embajador ante el Imperio Otomano. A él le siguió como embajador el general Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, quien presentó credenciales en 1865. Ya en el siglo XX, los representantes plenipotenciarios de Plutarco Elías Calles de México y de Mustafa Kemal Atatürk de Turquía suscribieron en Roma el 25 de mayo de 1927 el Tratado de Amistad entre ambos países. En 1935, el presidente Abelardo L. Rodríguez nombró a Genaro Estrada, el de la doctrina Estrada, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la República de Turquía. Y de ahí en adelante pues ya está la relación entre México y la República de Turquía. La situación política actual. Brevemente les diré algunas situaciones importantes de la situación política de Turquía. El domingo 23 de junio pasado se llevaron a cabo las elecciones en la alcaldía de Estambul
que habían sido anuladas en marzo por supuestas irregularidades. En ellas, el presidente Erdogan sufrió por segunda ocasión una de las derrotas más grandes de su carrera política. İmamoğlu, candidato socialdemócrata, ganó con un margen del 9%, que contrasta con los resultados de las elecciones anuladas el 31 de marzo, en las que estuvo a la cabeza con un margen del 0.2%. OTAN y los misiles S-400. El 12 de julio de 2019 arribó a la base aérea turca, a una base aérea turca cercana a Ankara, el primer envío del equipo de defensa antimisiles S-400 de fabricación rusa. El gobierno del presidente Erdogan decidió optar por las baterías S-400 rusas después de que fracasaran las conversaciones con fabricantes estadounidenses y europeos, en principio por la negativa de las empresas occidentales a transferir tecnología a Turquía, a lo que sí accedió Rusia. Turquía ya se ha anunciado que tenía intención de integrar los S-400. Ya había anunciado que no tenía intención de integrar el sistema S-400 con los sistemas de la OTAN, de la que es miembro desde 1952, y que por lo tanto no suponía una amenaza para sus socios. Pero los Estados Unidos ya habían advertido de que si la entrega del S-400 se hacía efectiva, Turquía quedaría fuera de la producción conjunta del nuevo caza F-35. En un encuentro paralelo en la cumbre del G20 en Osaka, entre el presidente Erdogan y el presidente Trump, este último comentó ante la prensa que Erdogan había recurrido al sistema E-400 debido a que la administración Obama no le quiso vender los misiles Patriot. El tema no está resuelto. Hay amenazas de Turquía de salir de la Alianza Atlántica, organismo al que pertenece y es uno de sus fundadores desde 1952. Refugiados, y esto pues tiene un interés particular. En marzo del 2016, Turquía y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para lidiar con la crisis de refugiados en el continente. La Unión Europea, en estrecha cooperación con Turquía, acordó el desembolso de 3.000 millones de euros para el Fondo de los Refugiados de Turquía. La Unión Europea otorgaría más adelante otros 3.000 millones, los que aún no recibe Turquía. El mes de agosto de 2018, la ACNUR afirmaba que había más de 3.5 millones de refugiados sirios en Turquía, que sumados a los afganos, iraquíes, iraníes, somalíes y otros se acerca a los 4 millones de refugiados. Esta cifra hace de Turquía el país que cuenta con mayor número de refugiados en el mundo. Esta experiencia debe ser estudiada y evaluada, no para buscar modelos, sino para conocer la respuesta gubernamental aunada a la de los organismos como la ACNUR ante una situación extrema. Las experiencias acumuladas en cuanto a la administración de los campos de refugiados, los arreglos internacionales, el papel de las agencias especializadas de ONU son dignos de análisis. Crisis económica y deuda externa. De acuerdo con los expertos internacionales, los 2 años en que el AKP ha tenido éxito económico han terminado. Esto se debe principalmente a que el AKP, el partido de Erdogan, optó deliberadamente por una política económica basada en tasas de interés bajas. El sector privado estaba en auge y el dinero público barato se usaba para financiar grandes proyectos de inversión pública, pero a costa del crecimiento de una deuda pública difícil de pagar, con la caída de la lira turca y de una alta inflación. El último evento de esta situación fue que el presidente Erdogan cesó al gobernador del Banco Central por estar en contra de su política de tasas de interés bajos. Ahora bien, las relaciones entre Turquía y México. La relación bilateral tiene un amplio contenido político, dado que ambos países coinciden en los diversos temas y foros internacionales claves como el G20, la OSCE y la OMC. En lo multilateral hay amplias coincidencias en temas como la lucha contra el cambio climático, el desarme, la paz, la seguridad, la Agenda 2030, así como la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU. Destaca en esta relación el MICTA, grupo formado por México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia, que es una plataforma informal de concertación y consulta creada en 2013 para fortalecer los vínculos bilaterales con sus miembros, así como impulsar la cooperación y promover la coordinación en los temas globales de interés común. En la última reunión anual del MICTA, celebrada en Indonesia, en febrero del 2019, hace unos meses, México, en la persona del subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, asumió la coordinación anual del grupo. El 20 de mayo de 2019, el ministro Mevlut Çavuşoğlu realizó una visita a la Ciudad de México. El ministro conversó con los miembros del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, sobre las políticas exteriores de su país. Asimismo, sostuvo un encuentro en este edificio con los senadores Martí Batres y Héctor Vasconcelos. Posteriormente, realizó una reunión de trabajo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
Los ministros constataron el excelente nivel de diálogo político entre los dos países, que cuenta con un marco de cooperación estratégica y asociación. Acordaron alentar las instancias gubernamentales competentes y a sus sectores empresariales a sumar esfuerzos para incrementar y diversificar los flujos comerciales y de inversión. Subrayaron la necesidad de contar con el marco jurídico de un tratado de libre comercio que actualmente se está negociando con la Secretaría de Economía. Asimismo, se congratularon por el inicio de las operaciones de Turkish Airlines para el transporte de pasajeros entre Estambul y la Ciudad de México, que iniciará el 22 de agosto próximo. Una de las tareas de las que desarrollaremos como parte de la diplomacia parlamentaria es el apoyo conjunto con la Embajada de Turquía en México para la creación de los nuevos grupos de amistad México-Turquía en el Senado y en la Cámara de Diputados de la 64 legislatura, así como su vinculación con el Grupo de Amistad Turquía-México de la Gran Asamblea Nacional Turquía, MECLIS. Relaciones económicas. En septiembre de 2012 inició sus trabajos la Oficina de la Alianza del Pacífico en Estambul. Ella alberga a los representantes de ProChile, ProExport Colombia, ProMéxico y ProPerú. Albergaba y ProPerú. El objetivo de dicha representación es expandir el alcance de la promoción comercial hacia países y mercados donde no hay representaciones por parte de ninguna agencia de promoción. Además de Turquía, se atendían los asuntos de promoción comercial con Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. Debido a la desaparición de ProMéxico, con esta representación, debido a la desaparición de ProMéxico, se está explorando nuevas formas de asociación de México con esta representación, a fin de mantener y fortalecer esa exitosa fórmula de promoción del comercio y las inversiones de los países de la Alianza de la región. Quería comentar que ya está en proceso la posibilidad de nombrar a un consejero comercial de la embajada, pero que esté en Estambul para poder llevar la relación con esta oficina de la Alianza, que yo creo que además es un importante modelo que se podría aplicar en otros países, de que los 4 países de la Alianza del Pacífico tengan una oficina de promoción comercial conjunta, no solamente para el país sede, sino para los países de la región. En 2017, Turquía se ubicó como el 42º socio comercial de México en el mundo y el segundo entre los países del resto de Europa, es decir, que no forman parte ni de la UE, Unión Europea, ni de la Asociación Europea de Libre Comercio. Por su parte, México, en cuanto a abastecedor, Turquía ocupa el lugar 33º. En 2018, el intercambio comercial entre ambos países sumó $1.261 millones, que representa un aumento del 23% con respecto al 2017. Las inversiones más importantes de México en Turquía son las siguientes. Gruma es propietaria de Semolina, la empresa líder de molienda de maíz en Turquía. La cadena mexicana de centros de entretenimiento infantil Kitsania abrió el 1 de mayo de 2014 su 16ª sucursal en el mundo. Nemak, parte del consorcio Alfa, concluyó en noviembre del 16 la compra de la turca Dokkum Sanayi, proveedora de piezas complejas de fundición de aluminio para la industria automotriz, con ingresos anuales superiores a los $70 millones. El conglomerado químico industrial Mexichem adquirió en marzo de 2012 al grupo holandés Wavin. Con ello, Mexichem se convirtió en uno de los mayores productores mundiales de tubos de plástico. Wavin es propietaria de Wavin Plastic Sinaya, empresa líder en el mercado turco. El grupo Promax ha unido esfuerzos con la empresa Sincom, la empresa líder en el reciclaje de polvo de acero en Turquía, para formar en 2014 Turkmex, que es una empresa dedicada a este reciclaje del polvo de acero de las fundiciones. Cooperación para el desarrollo. Una importante tarea es fortalecer los lazos entre TICA, la Agencia Turca de Cooperación, y la AMEXID, la mexicana. El objetivo de TICA es implementar proyectos bilaterales conjuntos con AMEXID, así como desarrollar proyectos de cooperación triangular con los países de Centroamérica y el Caribe. En esto coincide con las prioridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a impulsar un acuerdo de inversión y desarrollo para los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Cultura y educación. Una de las principales tareas en materia de cultura es la de concluir las negociaciones del programa de cooperación en los ámbitos de educación, ciencia, cultura y artes, comunicación, juventud y deportes 2019-2022.
Y con base en el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en materia de arqueología, antropología, protección, preservación y difusión del patrimonio cultural, suscrito en 2015, ampliar la cooperación entre instituciones vinculadas al patrimonio y a la arqueología en 2 países que tienen un riquísimo acervo arqueológico para la protección de estas zonas arqueológicas, para combatir el tráfico ilícito y sobre todo para intercambiar exposiciones. Aquí ya hay una experiencia concreta. El 2020 el Museo del Quai Branly de París va a llevar una exposición olmeca totalmente financiada por los franceses. Importante. No va a llevar una cabeza porque ellos ya tienen una reproducción tamaño natural en piedra. Pero sí van a llevar piezas muy importantes, no solo de México, sino de otros museos, con la experiencia que tuvieron cuando llevaron los mayas, que también estuvo por allá en Brasil, cuando estaba la embajadora Paredes, y Teotihuacán. Este museo, que ya tiene una gran tradición de exposiciones prehispánicas, va a llevar esta exposición a París y posiblemente logremos que se vaya, entre otros países, a Turquía. Finalmente en cuanto a Turquía, quisiera mencionar los datos de turismo que pueden mostrar pues, la posibilidad de una relación mucho más intensa. En México ocupó en el 2017 el 6º lugar en materia de visitantes con 39 millones. Turquía el 8º con 37. Pero en cuanto a ingresos por turismo, México ocupó el 15º lugar con 22,000 millones de dólares, mientras que Turquía ocupó el 14º lugar con 31,000 millones de dólares. Estas cifras, aunadas al vuelo directo México de Turkish Airlines, nos indican la importancia de la promoción turística de México en Turquía y en los países circunvecinos. Habría también que revisar el tema de las visas de los ciudadanos turcos como parte del tema de turismo. Y finalmente, respecto a Turquía, quisiera mencionar que en el 2020 habrá el East Mediterranean International Tourism Exhibition en Estambul, la cual es una gran oportunidad para que nuestro país se promueva no solamente en Turquía, sino en toda esa región del este del Mediterráneo. Y lo mismo con alianza con Turkish Airlines. El próximo miércoles, si de ser aprobado mi nombramiento, tendré una reunión con el subsecretario Humberto Hernández Haddad para hablar ya de proyectos concretos, entre otros con Turkish Airlines y de la promoción turística de México en Turquía. No sé cómo estoy de tiempo. Tienes 30 segundos. 30 segundos, bueno. Bueno, sobre Georgia, Kazajstán, Turkmenistán, y el nivel es bajísimo. Georgia es el 74º socio comercial de México, Kazajstán es el 78º y Turkmenistán es bajísimo, mientras que Turquía, pues como lo dije, es el 42º. Entonces, esta tarea de la Oficina de la Alianza del Pacífico yo creo que es muy importante. Y otro punto importante con Kazajstán y Turkmenistán es el tema de la política energética. Kazajstán es el cuarto reserva mundial quinto, según se vea, lugar en reserva mundial de gas. Y Kazajstán es un importante productor de petróleo, es el 14º en reservas probadas de gas y en producción petrolera. Creo que podemos trabajar mucho con ellos, no solamente en tecnología, en políticas energéticas y en cuanto a la geopolítica de los gasoductos y oleoductos. Ahí, toda esa región, por ejemplo, el gas de Turkmenistán no lo están, a pesar de haber sido parte de la Unión Soviética, no lo están comercializando o sacando los rusos, sino los chinos. China, aliada con una empresa argentina, están invirtiendo en el gasoducto más importante de Turkmenistán. Creo que ese es un tema a seguir.